Gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor, por entregarte y darme tu perdón, postrado ante tu altar. Te quiero adorar, rendir mi corazón, llenándome de ti. Eres el agua viva, puedes saciar mi sed. Eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, lo eres todo para mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor, por entregarte y darme tu perdón, postrado ante tu altar. Te quiero adorar, rendir mi corazón, hoy llenándome de ti. Eres el agua viva que puede saciar mi sed. Eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, lo eres todo para mí. Eres el agua viva que puede saciar mi sed. Eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, lo eres todo para mí. Eres el agua viva que puede saciar mi sed. Eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, lo eres todo para mí. Estimados hermanos, el Señor les bendiga. Tal vez en esta hora la reflexión que compartiré con usted ha sido en este tiempo bastante predicada, enseñada, en razón de las circunstancias que estamos viviendo como país y también en forma mundial. Sin embargo, esta reflexión, la verdad que hace rato quería compartir con ustedes y al final se van a dar cuenta por qué razón. Estaba esperando solamente la ocasión, pero hace varios meses que quería compartir con ustedes esta reflexión que a lo mejor usted la ha escuchado en muchas oportunidades en este tiempo.
Sin embargo, quiero compartir esta palabra que está proyectada, la fe sobre la roca. Y para ello quiero invitarles a buscar el pasaje de la palabra de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 7, le daremos lectura a los versículos del 24 al 29. Los dos cimientos. Mateo entonces, capítulo número 7, versículos 24 al 29. Le doy lectura en el nombre del Señor. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no la practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Las personas que tienen conocimiento de la construcción, especialmente los arquitectos, ellos dicen que una de las partes principales de la construcción de un edificio es el cimiento. Y el cimiento es aquella parte del edificio que está como escondida, porque está como debajo de la tierra que prácticamente poco se ve. Pero sobre ella descansa toda la estructura del edificio. Y entre mayor dimensión sea la construcción, de la misma manera mayor profundidad y solidez se necesita del cimiento. Cuando un edificio es construido con un mal cimiento, la verdad que toda la estructura es débil y está en gran riesgo. Pero el gran Maestro Jesucristo, en razón de sus amplios conocimientos, en esta oportunidad no quiso dar una clase de ingeniería, sino más bien una enseñanza de carácter espiritual a través de las acciones de dos constructores, como acabamos de leer. Recordemos que Jesús, a modo de contexto, él está enfatizando el Sermón del Monte. De hecho, ya está culminando su sermón iniciado en el capítulo número 5. Pero amerita entonces advertir el Señor Jesús a través de este relato de la necesidad de no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra del Señor. Él mismo diría en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 48 lo siguiente: ¿Por qué me llaman Señor, Señor, pero no hacen las cosas que digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la masa rocosa, dice Lucas. Del relato, entonces, una de las cosas que nos llama la atención es la similitud entre los dos hombres. Por ejemplo, ¿qué semejanza encontramos en el relato respecto a ellos? Ambos oyen, ambos enfrentan las mismas pruebas, tienen las mismas oportunidades y ambos construyen casas muy parecidas. Del relato de Lucas dice que él ahondó, él cavó. En griego significa en el sentido de aflojar la tierra para poder poner un cimiento, o sea, profundizar aún más. Se tomó este constructor su tiempo para poder construir un cimiento sólido, cuya base podría soportar un edificio y poder también con ello soportar todos los embates que vinieran. Entonces, este que ahondó, que cavó, se esforzó más, de tal manera que en la necesidad de poder descubrir el terreno firme.
En estos tiempos también, hermanos, que son tiempos complejos, tiempos difíciles, la verdad que estos tiempos son propicios para que nosotros podamos ahondar, para que podamos cavar y profundizar aún más nuestra fe. Hermanos, en cambio, en el segundo hombre, él, la verdad, no estaba dispuesto a tanto esfuerzo, ni a dedicar tanto trabajo, ni tanto tiempo, y decide construir en el terreno superficial, arenoso. Y aquí viene la pregunta para nosotros. En este tiempo de dificultad, ¿en qué tipo de terreno nosotros estamos construyendo? Cuando llegan las lluvias y desbordan los ríos, el terreno comienza como a ceder, pero la casa del hombre sabio se mantiene en pie porque se dedicó a ahondar, a trabajar en el cimiento firme para que pudiera soportar la construcción. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con esta enseñanza? Bueno, lo que el Señor está comparando es a dos creyentes, pero que representan a dos oidores. Un oidor que oye y que hace, y el otro oidor que oye también, pero no hace lo que la palabra dice. El insensato, fíjese que no es un hombre que rechaza el mensaje del Evangelio, sino que también oye, y a lo mejor lo oye con simpatía, lo oye con agrado, con alegría, pero que no lo pone en práctica realmente lo que él escucha. La roca sobre la cual construye el hombre sabio son las palabras de Cristo, que probablemente el Señor Jesús se refiere al sermón del monte, de lo que ha estado todos esos días predicando, pero también se refiere a todo el Evangelio, al que ha oído el Evangelio y lo practica. La similitud también entre los dos oyentes es el siguiente. Ambos escucharon la palabra de Cristo. Tal vez fueron a la iglesia, tal vez escucharon el mismo sermón, tal vez oraron, tal vez cantaron las mismas alabanzas, participaron también de las actividades de la iglesia, o tal vez levantaron la mano para hacer una decisión por Cristo. Pero, ¿cuál es el resultado, hermano, de la prueba que viene sobre ellos? Bueno, nótese que los dos hombres fueron probados de la misma manera. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre ellos en la forma de responder? Realmente la diferencia entre ambos es lo que leímos recién y ya hemos visto. La diferencia es el cimiento. Uno que ahondó, que cavó con más profundidad, o sea que puso en práctica la palabra del Señor, la obedeció y sobre ella, sobre la palabra que obedeció, construyó su fe. Este creyente, tal vez al llegar a casa, después de oír la palabra del Señor, hermanos, tuvo la conducta a lo mejor como los nobles de Berea. Llegó con hambre de poder saber más y no solamente se quedó con el sermón que escuchó en la congregación, sino escudriñó aún más allá para cimentar aún más su fe. Al hombre necio se le pasó a lo mejor la emoción del momento, inspirado, motivado tal vez por la música de fondo que hizo el predicador antes de hacer el llamado, y no quiso ahondar más, hermano, sino que se conformó con la palabra oída. Su fe entonces se estaba cimentando sobre la arena. Como el mismo Señor hablaría del relato de la parábola del sembrador, que las ocupaciones del mundo vinieron y arrebataron lo que en él fue sembrado. Ambas casas, fíjese, que fueron probadas. Ambas casas fueron terminadas también y ambas parecían externamente un hermoso proyecto. Hermanos, sin embargo, tarde o temprano, nuestra fe será puesta a prueba y dejará en evidencia cuál fue la fe real y cuál es la fe falsa. Tarde o temprano,
Una de estas dos casas mostrará la debilidad o la fortaleza de su cimiento. Jesús a nosotros nos avisa que el cimiento de nuestras vidas será golpeado en uno u en otro tiempo de nuestras vidas. Pero el insensato había construido su fe tal vez en la arena de la religión, en la arena de la denominación, en la arena de los bienes materiales, era en la arena de sí mismo, en el yo. Por lo tanto, estaría a las puertas su ruina, y su ruina sería grande. Su ruina no fue porque llevaba una vida inmoral, no fue porque era un hombre vicioso, sino porque no obedeció la palabra de Dios que había escuchado. Su miseria entonces y calamidad sería aún más grande al ver derribar sus sueños, al ver derribar sus proyectos, haber derribado sus expectativas y todos sus esfuerzos de vida que él llevaba paralelo a Cristo Jesús. Los cristianos, hermanos, somos comparados como casas abatidas por las tormentas. Jesús nunca enseñó que la vida del cristiano serían años de remanso, años de reposo, años de tranquilidad, o años de paz, o años de quietud. No, queridos hermanos, el Señor Jesús dijo todo lo contrario, que soplarían vientos y cuya finalidad de esto es derribar la fe del creyente. Hermanos, fíjese que el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, como una manera, dice el libro, que Pablo quiso confirmar la fe de los creyentes. Pablo, hermano, quiso animar a los hermanos. Y una manera de animarles, fíjese que parece extraña para nosotros, y a lo mejor diríamos, bueno, la manerita de poder animar. Pero sin embargo, Pablo, hermano, él nunca ocultó toda la verdad. Él le dijo a aquellos hermanos al animarle, hermanos, él les dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si yo buscara una manera de animarle a usted en esta hora, ¿estas palabras le animan? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero Pablo, una manera de animar y confirmar la fe de los creyentes, él expresó estas palabras, hermanos. Es mejor, hermanos, que nuestros cimientos sean probados ahora que después en el día del juicio delante de Dios, cuando ya sea demasiado tarde para poder cambiar nuestro destino. Es por ello que hay que oír y hacer la palabra del Señor. La obediencia es indispensable en el Evangelio. La obediencia edificará una vida para soportar los ataques y los embates que vengan a nuestras vidas, y de ellas, hermanos, podremos estar en pie. Pregunto, ¿su vida está cimentada sobre la roca o sobre la arena? Tenemos nosotros una roca con mayúscula donde cimentar nuestra fe. Tenemos un fundamento sólido. Llamarse cristiano, asistir al templo, oír la palabra, participar de las oraciones, son arenas demasiadas movedizas para poder alcanzar el cielo. La esperanza que se edifica en la roca que es Jesús se sostendrá firme y nos ayudará a mantenernos en pie, hermano, cuando venga la tormenta. En cambio, los insensatos que están edificando sus esperanzas en cualquier cosa, menos en Cristo, se derrumbará con seguridad en el día de la tormenta. Construir, hermanos, como ya dijimos, requiere de trabajo, requiere de esfuerzo, requiere de tenacidad, requiere de perseverancia, sobre todos los tiempos adversos, sobre todos los tiempos difíciles. Fíjese que John Wesley, este gran siervo de Dios, padre, prácticamente uno de los padres de la iglesia,
metodista, un día no se encontraba en su casa y su casa fue consumida por un incendio de tal manera que no se salvó nada de su casa. John Wesley se dirigía camino a su casa cuando una persona salió a su encuentro y le dijo: Señor Wesley, se ha quemado su casa y no se ha salvado nada. John Wesley, con una tranquilidad sorprendente, una tranquilidad que la verdad era imposible de poder comprender. Él les dice: no, a mí no se me ha quemado la casa, al Señor se le ha quemado la casa, porque yo todo lo que tengo es de Él. Hermanos, Wesley había construido su casa sobre la roca que es Jesucristo, y nada podía hacerle daño. La fe de Wesley estaba guardada. Hermanos, si estamos en Jesús, vengan las tormentas que vengan, podemos estar seguros en Él. Fíjese que nosotros, el año pasado, mientras construíamos nuestro nuevo templo, tuvimos una serie de luchas espirituales, tiempos de oración, tiempos de ayuno y batallas por doquier. Y en una oportunidad, cuando me encontraba en el templo antiguo, en la mañana, orando con un hermano, sentimos la necesidad de visitar el templo en construcción para ir a orar a ese lugar. Nos dirigimos hacia allá, nos abrimos paso entre los materiales de construcción y nos arrodillamos en el piso en bruto frente al altar y oramos al Señor. En ese lugar derramamos nuestro corazón con nuestro hermano y oramos fuertemente y fervientemente. Pedimos perdón por nuestros pecados, luego pedimos perdón por el pueblo, por la iglesia, pedimos que el Señor derribara y dejara nula toda maldad y toda influencia demoníaca. Reprendimos todo espíritu que quería entorpecer la obra de Dios, todo espíritu de división, todo espíritu de conflicto, todo espíritu de enfermedad y maldad en su pueblo. Pedimos que la presencia del Espíritu Santo fuera sobre su iglesia y fuera llenado de su presencia. Y terminamos con palabras de alabanza y gratitud y de victoria en Cristo Jesús, el tiempo de oración. Cuando terminamos de orar de rodillas y quisimos ponernos de pies con nuestro hermano, nos dimos cuenta, hermanos, en ese lugar estábamos, y nos dimos cuenta que al ponernos de rodillas en ese lugar, tanto una mano mía como una mano de mi hermano estaban sobre una roca. La verdad no sé de dónde salió esa piedra tan grande, pero ahí estaba esa piedra en el medio de los dos. Ninguno de los dos, antes de ponernos de rodillas, nos dimos cuenta. Solamente nos dimos cuenta cuando nos íbamos a ponernos de pie, y esa roca nos sirvió incluso como pedestal para poder levantarnos. Nos miramos unos a otros con nuestro hermano, nos sonreímos, sentimos paz en ese momento en nuestro corazón, porque lo sentimos que fue como un mensaje de Dios a nuestras vidas, para recordarnos de que la iglesia estaba fundada en la roca que es Jesucristo y que nosotros nada podíamos temer y que ni las puertas del Hades prevalecerían en contra de sus ovejas, en contra de su iglesia, en contra de su rebaño, que ha sido comprado a precio de sangre. Fíjese que después vino el proceso de limpieza, el proceso de sacar escombros y llevarse todo lo que quedaba, pero la roca quedó. Y esta roca todavía está en nuestra iglesia,
como símbolo, hermano, de la obra de Dios realizada ese día y la confirmación del Señor a nuestras vidas. Hermanos, un día estoy claro de que esta roca a lo mejor será sacada, ya no estará, pero sí tengo una seguridad de que la roca, Jesucristo, sí estará en nuestros corazones. Le pregunto a usted, ¿su fe está en la arena o en la roca? ¿Dónde está construyendo su fe usted ahora? Cuando era niño y no tan niño, cantábamos una alabanza que simplemente muchas veces no la entendimos, la verdad, pero al madurar con el tiempo empezamos a entender lo que quería decir esta alabanza. La canción decía así, y los niños la cantaban: dime tú dónde estás parado. Era la pregunta. Y 2 veces. Dime tú dónde estás parado. En la arena no te pares. Párate, párate en la roca. En la arena no te pares. Hermanos, al finalizar la reflexión de esta palabra, que este mensaje cantado de los niños sea un llamado también para nosotros, para pararnos en la roca que es Jesucristo. Que el Señor les bendiga grandemente, estimados hermanos, y que el Espíritu Santo siga hablando a sus corazones. Amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia
amado por